prometimos, recibimos con una gran alegría, Juan Luis, porque sos nuestro primer invitado post-pandemia presencial. Así que gracias por venir. Gracias por la invitación, entonces. Hace mucho que no te vemos, presencialmente ni te cuento, pero tampoco hace rato que no estás sin máscara. Sin barbijo. Gracias por venir, como siempre. Gracias Les contamos a ustedes que están del otro lado, te contamos. Hola, Walter Brown. ¿Cómo le va? Nuestro jefe de redacción del Cronista, gran compañero de aventuras. Gracias por estar también como cada martes. Les contábamos a los que están allí del otro lado que nos vieron que la apasionada charla que teníamos, Juan Luis, antes de empezar, estas son las cosas que nos gustan. Aprovecho para decírtelo además en cámara, porque si pensamos todo lo mismo y hablamos siempre de lo mismo y hablamos todo entre nosotros, la verdad que no construimos nada ni avanzamos nada. Así que los desafíos son precisamente tender puentes y lograr consensos, también desde la opinión y desde el pensamiento, para ver cómo sale esto adelante, porque, Juan Luis, de eso se trata, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. ¿Cómo ves las cosas? La economía está, obviamente, no digo nada nuevo si te digo que está muy complicada. El problema que la gente probablemente primero visualiza es la inflación. Los datos de abril no vinieron bien, después de un marzo sin duda récord malo. Abril nosotros medimos en la ciudad de Buenos Aires un número que, bueno, vamos a terminar de cerrarlo en estos días, pero está más en torno de 5% plus que 5 menos. O sea, bajando, pero no como uno esperaba. Bueno, pero digamos, personalmente yo esperaba que estuviera más en el rango 4,5 a 5 que en el rango de 5 a 5,5. Vamos a ponerlo de esta forma. Claro, sí. Y eso es básicamente porque en marzo vos tuviste ajustes de tarifas que en abril estuvieron muy limitados a otras cosas. Y esos ajustes de tarifas se prometen para junio, julio, ahora. Básicamente lo que tenés es una situación de aceleración inflacionaria con una inflación núcleo. La núcleo es lo más importante porque más allá de lo que pase con tarifas o precios estacionales, el núcleo, la inflación núcleo es el 70% de los precios, está yendo al 5,5, ¿entendés? Es decir, fue por arriba del 6 en INDEC en marzo, pero digamos, estamos hablando de números muy altos. Hay que pensar que una inflación de 5, si vos la tenés todos los meses, eso te da 80. Es decir, como para tener una idea hacia dónde estás yendo. ¿Podés llegar o no? Básicamente Argentina es un país que está en esto porque, entre otras cosas, no tiene un programa fiscal y monetario creíble y tampoco tiene anclas. Porque, digamos, Alemania no necesita anclas porque tiene una buena política fiscal y monetaria. Pero alguien que no tiene programa fiscal y monetario, lo mínimo que tendría que tener son algunas anclas para tratar de frenar la inflación. Bueno, Argentina ha levantado las anclas en materia de tipo de cambio, en fin, en varias, las anclas que utilizó el año pasado, digamos, y que no sirvieron básicamente porque no había política fiscal. Al lado de todo esto estás en una economía argentina y mundial complicada. O sea, digamos, no es echarle la culpa a los demás, el problema lo tenemos acá. Pero, digamos, se nos ha complicado todo, digamos, enormemente. Los precios internacionales ayudan, pero ayudan si vos también le das una ayuda. Si no, se te complica todo. Y en eso estamos, ¿no? No quiero abundar. Walter. No, pero es interesante porque uno empieza a escuchar algunas teorías ahora de qué se podría llegar a hacer en la región, ¿no? Lo escuchaba a Ignacio Lula da Silva hace algunas horas atrás, hablando de la posibilidad de establecer una moneda común, ¿no? Mencionabas recién Alemania y me puse a pensar, bueno, ¿cómo cambió la economía europea con el euro? ¿Cómo se llegó a este nuevo escenario económico que tienen en Europa, con el cual pueden sobrellevar los efectos de la guerra y de la pandemia de una manera diferente a la que, por ejemplo, estamos sobrellevando nosotros aquí en la Argentina, más allá de nuestros problemas domésticos, ¿no? ¿Qué podría pasar o cómo se podría avanzar en ese tipo de idea de tener una moneda común en toda la región? Digamos, hay que tener cuidado con las soluciones mágicas. Es decir, vos oís a muchos hablar de dolarizar la economía argentina. Sí. Ahora, fantástico, a alguien se le puede ocurrir dolarizar y tiene una moneda que es más creíble que el peso, eso no hay ninguna duda, digamos. No hay que hacer mucho mérito tampoco. No hay que hacer, no, exactamente. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que el problema no es en última instancia el Banco Central. El problema es el Tesoro, que te pide la plata y gasta de más. Es decir, vos podés, algunos dicen, bueno, cerremos el Banco Central, otro te dice, cambiemos de moneda, otro te va a decir, sacale 3-0 a la moneda. Son todas ideas
que no te llevan a ningún lado si vos no resolvés el problema central, que vos tenés economías desordenadas fiscalmente, básicamente fiscal y por lo tanto monetariamente. Entonces, la solución de la moneda latinoamericana funciona en la medida que vos le impongas a todos, lo mismo que hicieron en Maastricht, en Europa. Vos mencionabas Europa. Claro, pero ¿cómo fue el acuerdo para llegar a Europa? Bueno, yo te pedí que vos no tuvieras un déficit mayor de tanto, yo te pedí que tu tasa de interés libre de toda manipulación, tu tasa de interés no fuera más de tanto, que tu nivel de deuda no fuera más de tanto. Y claro, con todos esos componentes llegaste a decir, bueno, ok, todos nos acomodamos a una situación que es fiscalmente ordenada, ¿no? En materia de deuda es ordenada, monetariamente es ordenada, y claro, en ese caso podés tener una buena moneda. Llamale euro, llamale pilotes, llamale dólar, cada uno va a usar la moneda que tiene en la región. No es una mala idea siempre que estés dispuesto a hacer lo otro. Claro. Argentina, en su momento, la convertibilidad podía ser una buena idea políticamente hablando, ¿no? Porque políticamente hablando convencía a todos de que íbamos a la estabilidad y que había que hacer algún esfuerzo, pero no hiciste todo lo que tenías que hacer y volaste por los aires. Bueno, lo mismo te puede pasar si vos pones otra idea luminosa sin mucho de fondo, que es ordenar tus cuentas, ordenar tu casa, ¿no? Claro. Hablando de lo que hay que hacer, el fin de semana la reunión en el Hotel Yao Yao, allí en el sur de la Argentina, si bien fue a puertas cerradas, bueno, trascendieron algunas ideas y por lo menos la oposición, que se ve prácticamente triunfante el año que viene, aunque claro, partidos son partidos, habla de los próximos 100 días del nuevo gobierno. Y se muestra muy enfático ciertos proyectos, sobre todo del expresidente Mauricio Macri, en que esos 100 días deben incluir inexorablemente y a contramano de lo que él mismo hizo cuando fue presidente, decisiones tajantes. ¿Hay espacio en la Argentina, espacio social para eso? La respuesta es, por supuesto, de mi lado, no lo sé. Lo que diría es lo siguiente. Primero, todos los revolucionarios, y acá me refiero no solamente a los revolucionarios argentinos, sean de centro, de derecha o de izquierda, lo que sea, y me refiero al mundo en general, saben que no tienen mucho tiempo para tomar las primeras medidas. Es decir, conversás con cualquier revolucionario de izquierda, europeo, lo que sea, y te dice, bueno, yo tengo 3 meses, 6 meses para hacer las cosas y después se terminó el espíritu revolucionario. El espíritu revolucionario no me alcanza durante años para decirle a alguien que está trabajando que tiene que, digamos, estar mucho peor que lo que estaba antes. Te alcanza un ratito. Digamos, todos recuerdan la unidad europea, la unión de Alemania del Este y Alemania del Oeste, la unidad alemana, perdón, la unidad alemana, digamos que exigió mucho esfuerzo a los alemanes del oeste para los del este, porque los del este también tenían que hacer un esfuerzo. Pero al cabo de un año, vos tenías las remeras que decían I want the wall back, que quiero el muro de nuevo para no tener que transferir tanta plata al este. Es decir, vos podés tener el mejor objetivo, el más puro y prístino objetivo de unificar tu país, pero cuando vos te piden mucho esfuerzo, mucho tiempo, es complicado. Entonces vos tenés poco tiempo para hacer las cosas duras. No sé si son 100 días. Si son 100 días, más vale no equivocarse. Como dijo, creo que Larreta fue que dijo que tenía 100 horas, no 100 días. Más vale tener pensado bien lo que hay que hacer. Y lo más importante, me parece a mí, es, digamos, la consistencia de los instrumentos y saberlos, permitime una expresión muy básica, es saberlos vender en el sentido de que todos se van a incorporar al bienestar que va a surgir de ello. Otra vez los alemanes. Los alemanes tienen la economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado? La economía social de mercado es una economía competitiva, muy abierta, con grandes sectores que son fuertes, etc. Pero es una economía que trata, al menos trata de ser inclusiva. No la estoy vendiendo, estoy tratando de explicar la idea que está detrás. Es decir, después de una gran catástrofe, te proponen una economía
que es muy competitiva, uno diría muy salvaje. Sí, pero ¿sabes qué? Te promete y trata de convencerte de que podés tener un mecanismo de inclusión y de, digamos, de intergeneracionalmente poder escalar posiciones. Es decir, el tipo que está abajo puede subir con el tiempo. Si eso lo podés lograr en términos de convencer a todos, de convencer a la gente, y no solo a un sector, sino a todos los sectores, de que vos podés hacer reformas que te lleven a un camino donde todos disfruten un poquito de ese beneficio, bueno, puede ser que tengas suerte y que Argentina salga, porque después de todo, este es un país que tiene enorme potencial siempre se ha dicho que tiene Argentina, y has estado mucho tiempo, digamos, aplastado. Es decir, de modo tal que no sería difícil que con un buen programa económico y social vos tuvieras muchos años de crecimiento. Eso puede ser un cambio. Si eso lo puede lograr un partido u otro, no lo sé. Seguramente requiere ponerse de acuerdo varios partidos. Y sobre todo pensar que, que la política no es el arte de estar 4 años y dejarle una bomba al que sigue, y después estoy 4 años y le dejo otra bomba al que sigue, y después estoy 4 y voy cambiando de partido político para tener 2 años más o menos bueno y dejarle después la bomba al otro, etc. Eso, bueno, eso es cualquier cosa menos un Estado, ¿no? Sí, hablábamos fuera de cámara de, bueno, precisamente, ¿no?, de cómo estas circunstancias están impactando, el tema de los planes sociales. Y mientras hablabas me ponía a pensar, ¿no?, en esta posibilidad de crecimiento, cuánto le cuesta a los jóvenes, a las nuevas generaciones que están ingresando al mundo del trabajo, por ejemplo, aquellos que hoy están haciendo el esfuerzo de trabajar, de tratar de progresar en la vida, con salarios que, si uno se pone a pensar, ¿cuánto te cuesta hoy conseguir tu vivienda propia? ¿No? O sea, pensemos hoy en un país donde el crédito hipotecario prácticamente no existe y la falta de proyección que hay hacia adelante, ¿no?, para que aquellos que hoy empiezan a trabajar el día de mañana puedan pensar que van a tener su techo. Y eso es lo que ha generado muchas jóvenes que no es extraño escucharlo, ¿no?, por las calles, que algunos que dicen, bueno, en Argentina no hay solución. Y la solución debería provenir de la propia dirigencia política, de la propia dirigencia en general de la Argentina, ¿no? Sí, muy brevemente, simplemente es decir, nosotros tenemos una discusión macro siempre, nosotros siempre discutimos la macro, ¿no es cierto? Sí. Pero en el fondo hay cuestiones muy básicas que que las dejamos de lado porque son más complicadas. Sí. Es decir, vos tenés un mal sistema educativo. ¿Por qué? Porque si tuvieras un buen sistema educativo, vos podrías darle a toda la gente, a todos, las bases como para salvarse. Salvarse significa poder adquirir, digamos, un conocimiento básico que le permita trabajar aquí o en cualquier parte. ¿Okay? Entonces vos no tenés un buen sistema educativo, no tenés condiciones básicas para que la gente lo pueda obtener. Y en ese contexto nos estamos preocupando de las cuestiones de corto plazo, porque bueno, empezamos hablando de la inflación y podríamos hablar del tipo de cambio, y podríamos hablar del fisco, el déficit, todo eso. Y todo eso se puede arreglar. Lo que tenés que ponerte a pensar son las cosas estructurales que hagan que la gente no migre, no se vaya del país. ¿Cómo se va del país? La gente se va del país de 2 formas. Una es por los pies, la gente que se va. Y otra es la gente que se va porque sale del sistema. ¿Cómo sale del sistema? Los chicos hoy que tienen capacitación trabajan para el resto del mundo y están fuera del radar. ¿Por qué? Y porque es la forma que te obliga a un sistema donde vos tenés controles cambiarios, todo el tipo de distorsiones que tenemos en la Argentina. Es decir, ¿pensaste que las distorsiones esas te iban a ayudar? Bueno, ¿sabés qué? Te están sacando gente de la Argentina, aunque la gente se quede en la Argentina. Sí. Aunque la gente se quede en la Argentina. Es decir, estás cambiando las condiciones en que estás viviendo y sería bueno que, en fin, todos los políticos se den cuenta de esto, porque acá se necesita, para hacer una ley o leyes, vos necesitas no solamente mayorías circunstanciales, necesitas que no te vengan después y te cambien la ley, porque si cambias la ley, ¿de qué sirvió tener una cosa por 3 o 4 años? ¿No es cierto? Juan Luis, ¿vos crees que la fractura, o por lo menos lo que se expone como fractura dentro del gobierno, es tal o hay abajo algo que lo sostiene
y que en cualquier momento aparecerá? Bueno, es una buena pregunta, es una pregunta eminentemente política. Yo creo que hay razones para la fractura en términos políticos, es decir, yo creo que hay razones que hacen que haya, digamos, posiciones diferentes, porque, digamos, si uno apuesta a que el programa económico no va a ir bien en los próximos 18 meses, 20 meses, mejor me abro. Eso es, y existen N momentos que van a poder aparecer para abrirse. Para darte un ejemplo, no estoy haciendo ninguna proyección, ni predicción, ni nada por el estilo, pero por ejemplo, si no me gusta el aumento tarifario, en algún momento voy a decir, yo no estoy con esto. Y simplemente ahí me abro. Y además puede ser un buen momento para abrirse, porque son los últimos, la última etapa, ¿no?, del gobierno. O puede ser cualquier otro momento. De todos modos, por supuesto, hay una idea de mantenerse unidos por el máximo tiempo posible, porque hay un antecedente que está en esto de que hay gobiernos que llegan hasta el final y no gobiernos que se paran. De todos modos, esos antecedentes, digamos, son básicamente una cuestión de sistema democrático, es decir, cómo resolvés un problema de que alguien no esté, que alguien renuncie o lo que sea. Todo sistema democrático tiene que tener las condiciones para resolver esa situación. Mi impresión es que, digamos, hay posiciones muy antagónicas, como las hay en la oposición, y también sería riesgoso para la oposición entrar a una coalición muy inestable, porque esta es una coalición inestable, no hay duda. La actual es una coalición inestable. Ahora, lo que vos necesitas es una coalición un poquito más estable para que pueda, digamos, para que pueda ir con un programa. Porque ¿cuál es el problema? El problema, las coaliciones son inestables cuando vos no tenés objetivos comunes, porque entonces cada uno tira para su lado. Si vos, en cambio, vas con objetivos comunes, es probable, no es seguro, pero es probable que puedas llegar hasta el final con esa coalición. Bueno, esta coalición nos hace preguntarnos todos los días esto, porque obviamente los objetivos son distintos, ¿entendés? Son grupos diferentes que han llegado sin programa. Bueno, uno esperaría que la próxima administración, por lo menos, por decirlo de alguna forma, tenga un programa y no sea simplemente un rejunte entre partidos. La última, Walter. Sí, no te quiero dejar ir sin preguntarte, porque lo mencionaste la pasada en la charla y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tipo de cambio de cómo vamos a ver el dólar hacia adelante, ¿no? Estamos observando días en los cuales tuvimos movimientos para arriba y para abajo muy fuertes, y hay cierta incertidumbre sobre lo que ha pasado con el tipo de cambio. Es una situación que depende de muchos factores. Hay un factor, por ejemplo, yo te diría, es difícil para el gobierno, para el Banco Central, acumular reservas. Este es un dato objetivo. Es decir, no te estoy hablando de una cuestión de que puede pasar. Es decir, el primer trimestre, cero. Si no fuera, es decir, básicamente vos mejorás tu reserva porque el fondo te da un préstamo. Y en el segundo trimestre, por ahí, otra vez, como el fondo te tiene que dar 4.511 millones de dólares, entonces por ahí, entre eso, menos lo que vos pagás, por ahí zafás. Pero eso no te deja de señalar que vos normalmente, la Argentina, tiene una estacionalidad que compra reservas, o sea, acumula reservas netas en el primero y segundo trimestre, y las pierde en el tercero y cuarto, eventualmente. O sea, acumula. Bueno, acá no acumulaste nada en el primer trimestre, cosa extraordinaria, a pesar de haber firmado con el fondo. Y de tener una cosecha extraordinaria. Y tener récord de exportaciones en valor. Este año vamos a estar exportando por 90.000 millones de dólares, o sea que es un número extraordinario, y las exportaciones de Ciara, de los aceiteros, todo esto. O sea, es decir, reservas es un tema que pone nerviosos a algunos. ¿Por qué? Y bueno, porque a vos lo que te faltan son dólares. Claro. Entonces, está eso, hay mil factores. Es decir, si vos estás diciendo que vas a aumentar el gasto fiscal, el déficit fiscal, en lugar de controlarlo, y bueno, vos sabés que te vas a tener que emitir. Y lo que emitís son pesos, y eso te genera inflación. Bueno, la inflación la estás viendo. Entonces,
O sea, tenés 1000 factores y vas de atrás siempre. Último punto, simplemente. Vas de atrás con el tipo de cambio con la inflación porque no querés que la inflación le gane, porque el tipo de cambio le gane a la inflación porque entonces te va a retroalimentar la inflación. Vas de atrás con la tasa de interés con la inflación porque si querés ir por arriba de la tasa de interés con la inflación, otra vez tenés miedo que la economía se te pinche, etc. Vas siempre de atrás. Y ahora se les ocurrió que hay que ir por adelante con salarios. Bueno, yo diría, como hacía Putin el otro día, agárrate bien de la mesa, no porque tengas Alzheimer, sino porque tenés que agarrarte bien, porque la cosa va como para espiralizar inflación. El tipo de cambio va a seguir la misma línea en algún momento. Gracias, Juan Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Walter. Gracias a ustedes por estar allí. Será, si todo sale bien, hasta la semana próxima.